Bien, perfecto. Bueno, te voy a hacer un par de preguntas que tengo acá anotadas y también le comenté a las chicas que iba a estar hablando con vos hoy. Así que tengo dos preguntas de las chicas. Eh, Bueno, Primero, te quiero agradecer por tu tiempo y por aceptar la invitación. no, Eh, gracias a ustedes por el interés. Tenemos muchas fans tuyas dentro de la comunidad, chicas que son chicas de FIUBA. Así que bueno, nada, para empezar, te pregunto cuándo y dónde naciste. Sí. Bueno, nací el 19 de mayo de 1950 en Buenos Aires. En qué barrio de Buenos Aires? Ah, bueno. Y bueno, nací en el Hospital Israelita, pero vivía en el barrio de Versalles, Ah, mira, bien, bien. sí, Y, en Santo Tomé, entre Cortina y Irigoyen. ah, específico. Eh, Sí. ¿Cómo era tu seno familiar? ¿Cómo estaba compuesta la familia? Bueno, en realidad, cuando yo nací, mi mamá era muy jovencita y cuando yo nací, mi papá ya estaba enfermo. Mi papá se enfermó de esclerosis múltiple cuando era muy joven y se murió muy joven. Y en realidad todo el tiempo, un poco la familia era una especie de familia tribal, donde mamá después vivía alternadamente o con sus papás a veces vivíamos solas, pero siempre había una estructura familiar más grande, digamos, que Ujú. exclusivamente la familia de mi mamá y yo. Y así que bueno, eso. Y estudié a ver, y empecé la primaria ya fuera de Buenos Aires, en Goblan, en el campo, mi abuelo tenía un campito, una chacrita en Goblan, cerca de Mercedes, y nos fuimos a vivir ahí en algún momento, y ya empecé la primaria en Goblan, en el campo, en una escuelita rural en Goblan. Y en el año 59, yo tenía 9 años, nos fuimos a vivir a Mercedes, mi mamá y yo, y ahí yo ya seguí la escuela primaria y también la secundaria. Estudié la secundaria en Mercedes. O sea que la infancia hasta los 9 años la pasé en el campo y después la pasé en una pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires, hasta que terminé la secundaria. Este, ¿Sos hija única? Soy hija única, sí, soy hija única. Y dentro de lo que es tu familia, ¿tuviste, digamos así, alguna influencia científica, algún abuelo? No, no, de hecho, nosotros, mis primas y yo, somos la primera generación que fuimos eh, al secundario y a la universidad. Bien, bien. Eh, sí, sí. ¿Y cómo decidiste? Yo leí que sos licenciada en matemáticas. Matemáticas, sí. ¿Cómo decidiste, digamos, estudiar eso? ¿O cómo llegaste? ¿Cuáles fueron tus influencias en ese sentido? Sí, bueno, yo siempre digo, yo soy una chica de la generación del Sputnik. Así que mi objetivo era o ser astronauta o por lo menos trabajar en la NASA o algo por el estilo. Eso era un poco, o sea, y yo tenía en el secundario tenía un gran placer por la matemática, muy enorme placer por la matemática, y por ejemplo, ver si era capaz de demostrar sola los teoremas de la escuela antes de estudiarlos, por ejemplo, antes que lo dieran. E incluso tenía una profesora que un poco desafiantemente, o sea, de una manera un poco, no se sabe si
cariñosa o, o desafiante o qué, decía, bueno, esto no lo voy a demostrar, a ver, Rosita lo puede demostrar. Entonces, y bueno, sí, yo me ponía y lo demostraba y como que era un reto que me divertía en algún sentido. O sea, este, y en el, cuando me anoté en física y matemáticas, un poco para ver cuál de las dos cosas seguía. Y en cuanto a, digamos, mi mamá y mi abuelo estaban convencidos de que está bien, que hiciera lo que quisiera, y el resto de la familia estaba convencida de que estaba loca, que nos íbamos a morir de hambre todos, Ay, Dios. y que si quería estudiar ciencia, que por lo menos estudiara bioquímica, que parecía algo más razonable, si no iba y si no, dado que era tan buena en matemática, que fuera contadora. Esa era un poco, esa era un poco la opinión familiar, o sea, en general, o sea, el sentido común era que si alguien iba exacta se moría de hambre. Eso fue Ah, más o menos. qué curioso, ¿no? Generalmente eso se le atribuye, digamos, a las que son las ramas del arte o de la filosofía. No, 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 pero exactas también. la verdad que no lo sabía. Sí, sí, me iba a morir de hambre. Pero otra visión se tenía al respecto de eso. Sí, sí, sí. Y, Eh, ¿y cómo llegaste a lo que a sería, la computación. a la uva, más bien, digamos? La uva. ¿Cómo- No, cómo- la uva era el destino natural, o sea, porque, no digamos, evaluaste otras opciones, sabías que ibas a ir a la no, uva. no, no, no. Fíjate que yo estoy hablando, yo entré, hice el curso de ingreso en el año 67. No Ujú, había tantas universidades públicas. Este, estaba la UTN, no la conocía, la verdad es que ni siquiera sabía que existía la UTN. Para mí las opciones para alguien de la provincia de Buenos Aires eran la uva o la plata, claro, la típica, sí. sí. Y en Buenos Aires yo tenía familia, así que tenía dónde ir a vivir, así que era obvio que iba a ir a la uva. Nunca pensé que iba a ningún otro lado. Ujú, Así que, pero no, digo, en el 67, no sé si había, bueno, después en la provincia de Buenos Aires estaba el sur y nada más, ¿no? O sea, La Plata y el sur eran las únicas dos universidades que estaban en la provincia y la UBA en la ciudad de Buenos Aires. Y después las que estaban mucho más lejos, Córdoba, etc. claro, sí, 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 no, por todas las, digamos, todas las que aparecieron, por lo menos yo, cuando yo terminé la secundaria, que terminé en el 2008, y yo era de la Claro, provincia, yo era de la CTI, por lo menos aparte de la UBA y de La Plata, estaba la UTN de Avellaneda, estaba la UNCI, que es de Quilmes, claro. había otro Estaba ya, lleno de no, cosas. Sí, sí, se abrieron un montón de universidades a partir de los 90, ujú, es que cierto. me parece muy bien, porque es como un montón de opciones incluso Luján, que está mucho más cerca de Mercedes, Luján se abrió después, se abrió en los 70, me parece, más o menos. Ah, mira. En el 66 no estaba abierta Luján. ¿Y cómo fue esa formación universitaria? ¿Cómo empezó a aparecer lo de la programación? ¿Cómo la pasaste en la facultad? ¿Si tenías Sí, compañeras? no, yo la pasé muy bien en la facultad. Yo empecé estudiando física y matemáticas mucho, sin saber muy bien cuál de las dos iba a seguir. Pues, una locura, pensaba que iba a ser las dos más o menos. No tenía mucha idea de lo que significaba, este, lo que podía significar hacer dos carreras, por ejemplo. Ujú, Pero en algún momento, este, bueno, hubo un momento en el que yo trabajaba como maestra de inglés, en primaria, y trabajaba como como maestra particular de matemática del barrio, con chicos de secundaria, y me pareció que cualquiera de esas dos opciones eran horrorosas, que no podía, no, no quería trabajar con chicos, ujú. porque no me interesaba trabajar con chicos, que si iba a hacer docencia con gente más grande, y además, maestra particular de matemática era como
espantoso porque eran todos los chicos del barrio que detestaban la matemática, Claro. las mamás me llamaban a mí para que les diera una mano, lo cual era horrible. Era trabajar con un conjunto de chicos que me miraban con espanto, cuyas mamás lo mandaban a ver si yo conseguía hacer algo para que no se llevara matemática a marzo, o sea, era un colectivo poco atractivo, digamos. Entonces, y ahí decidí que me interesaba en todo caso ver qué posibilidades tenía de trabajar en algo profesional. Y ahí yo ya había conocido cuestiones de computación, porque como parte de la carrera de matemáticas había cursado seminario elemental de cálculo numérico, que era como la introducción a la programación de los matemáticos, Ujú. y, y estaba, la verdad es que me gustó, me parecía algo muy interesante, y ahí me di cuenta que podía trabajar en eso, que eventualmente era una opción laboral. Pero no tenía mucha idea qué hacer, y en el año 69, que fue justo cuando decidí que no iba a trabajar de docente ni de primaria ni de apoyo escolar de secundaria, apareció un avisito en el diario de unos cursos de programación para estudiantes universitarios, decía, y ahora te cuento la historia porque es muy divertida, en las escuelas técnicas SORT. Ah, Este, las escuelas técnicas SORT tenían una posibilidad acababan de comprar una computadora, una IBM 1130, era una de las primeras computadoras que, educativas que había en la Argentina. Bueno, estaba por supuesto Clementina y había en universidades había, pero esa fue la primera computadora para un terciario en realidad. Y ellos abrieron ese curso, y detrás de ese curso para estudiantes universitarios en realidad estaba Manuel Sadowski. La mm, Manuel Sadowski había renunciado en el 66 como director del Instituto de Cálculo en la Noche de los Bastones Largos, y había aparecido, y había fundado una consultora que se llamó ACT, Asesores Científicos Técnicos, que hacía consultoría de informática, ujú. y con socios tenía a Rebeca Guber como socia, David Jakowski, que era un profesor de química, como socio, y Juan Chamero era el cuarto socio, que era un señor que venía de IBM, creo. Y Y él estaba muy ligado al director de la ORT de ese momento, del centro de cómputo de la ORT de ese momento, que fue Julio Guibur, que luego fue decano de ingeniería de FIUBA en la normalización democrática. Y Julio Guibur, él le sugirió a Julio Guibur armar un curso para estudiantes universitarios, un poco supongo que para restablecer el contacto con los estudiantes universitarios que él había perdido cuando renunció en el 66. Y nos anotamos pocas personas, ¿no? Bueno, yo apliqué una beca porque no podía pagarlo, conseguí una beca y entré a estudiar ese curso de programación para estudiantes universitarios, que en realidad era algo así como algoritmos 1 y 2 en Fortran. Ah, mira. Sí. Y bueno, fue muy raro este curso porque se fue cayendo la gente Mm. y quedé yo sola. Entonces fue un curso unipersonal de algoritmos 1 y 2 en Fortran. Y a partir de ahí, a través de ese curso, de la gente que daba el curso, y que yo, me empezaron a ofrecer trabajo. Una gran Tuve puerta. tres ofertas, ¿eh? Una puerta se abrió. Sí, 3 ofertas laborales. En realidad acepté la primera, con lo cual las otras dos no las acepté simplemente porque ya estaba. Y bueno, y entré a trabajar de programadora ahí, y ese fue el paso, digamos. Fue una gran puerta laboral y fue una gran puerta de entrada, estuvo muy bien.
apoyada en realidad apoyada detrás por Manuel Sadowski, que estaba este, detrás diciendo, no, a esta chica, que conseguirle trabajo, y eso. Así que estuvo muy bien. La verdad es que fue una elección acertada y prácticamente me cambió la vida. Después yo decidí que, bueno, que me iba a dedicar a la computación, pero todavía era una carrera, la carrera de computador científico todavía era una carrera, Muy, ¿eh? muy nueva. Sí, ya tenía como 10 años en ese momento Ajá. cuando yo lo decidí, no, un poquito menos, pero me parecía como menos madura, así que decidí quedarme con matemática, pero como una opción, digamos, para recibirme, de tener un título que fuera el de matemática, no para dedicarme a la matemática en todo caso, sino eventualmente para dedicarme a algo que fuera una mezcla en todo caso de matemática con computación o algo así. Y hubo algunos profesores de computación, en particular Esteban Ditada, con el cual yo me relacioné mucho y me empezaron a dar libros de cuestiones de computación más abstracta, teoría de autómatas, cosas así, que estudié con ellos por mi cuenta, digamos. O sea, en realidad en informática en última instancia soy autodidacta en algún sentido. Este, porque, bueno, autodidacta o guiada por gente, ¿no? Pero digo, no, nunca hice una carrera formal en informática, para nada. Entonces, este curso lo hiciste a medida que estabas estudiando la licenciatura. Matemática y física, en ese momento matemática y física, sí, 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 sí. Y Sí, la, lo hice en el año 69, o sea, tenía 19 años en ese momento. y la carrera, Este, ¿cuándo la terminaste? ¿eh? ¿En qué año te recibiste? En el 73. Y entonces, ¿trabajaste de alguna manera con alguna de las pioneras? ¿Llegaste a conocer a Uber? Sí, sí, claro. Perdóname que, espera que pongo silencio extra. Este, sí, sí, claro, trabajé con todos ellos. De hecho, después, bueno, yo estuve a ver, yo hice primero que en esa época yo la conocí a Guber tangencialmente, porque como ella estaba en ACT, alguna vez la vi, Ujú, pero porque lo veía más a Sadowski y esa gente. Yo trabajé, eso sí, el primer trabajo, el que acepté, era con Oscar Barsaschi. Ya, yo era una especie de cadete tecnológica de Oscar Barsaschi. Oscar Barsaschi tenía como dos secretarios, estaba escribiendo el libro de Ciencia Política y Cientificismo y estaba escribiendo algunas cosas, hacía modelos matemáticos y tenía dos ayudantes que eran un estudiante de historia, que era el ayudante humanístico, el que le hacía las fichas y qué sé yo, y una ayudante tecnológica que era la que le corría los programas y que yo, que era yo. Esos eran, y ahí la veía alguna vez a Uber. Este. Después yo tuve una carrera profesional. A mí me echaron de la facultad, eso es importante, me echaron de la facultad por cuestiones políticas en el 74. ujú. Bueno, yo me recibí en el 73 y entré a trabajar en el Instituto de Cálculo en la facultad, y en el 74 me echaron de la facultad, era docente desde el 72, ayudante de segunda y después ayudante de primera, y trabajaba en el Instituto de Cálculo y me echaron en el 74 con la intervención Otalagano de la universidad durante el gobierno de Isabel Perón. Ujú, Este, y yo no volví a la facultad hasta el 84, no, a la universidad hasta el 85. ok. Este, y lo primero que hice fue trabajar profesionalmente en varios lados, y en el año 85 volví a la universidad
seguía trabajando profesionalmente, pero fui ayudante, no ayudante, perdón, fui profesora, uno de los 15 profesores del mítico ciclo básico común de computación, que duró un año o dos nada más, y que fue casi echado a la basura por un lado, por presión de ciencias económicas, que decía que lo que enseñábamos era ridículo, y por otro lado, los padres que protestaban, y ahora te cuento por qué. Teníamos 6.000 alumnos y decíamos, ¿cómo hacemos para enseñarle pensamiento algorítmico a los 6.000 chicos sin una sola computadora? Porque evidentemente no podíamos. Entonces les hicimos llevar mazos de cartas, y programar en un lenguaje que manipulaba pilas de cartas, que se llamaba Timba, que lo había inventado un profesor de San Luis hace unos años, que se llamaba Hugo Riquebó, era el profesor, y los padres mandaban cartas protestando porque decía que les hacíamos llevar cartas a los chicos, mazos de cartas a los chicos. Y los de ciencias económicas protestaban porque decían que ellos querían un ciclo básico donde en todo caso les enseñáramos planillas de cálculo y no esas cosas de jueguitos con cartas y qué sé yo. Bueno, así que esa experiencia para mí fue de un año, creo que duró un poquito más, y en el 86 yo gané un concurso en ingeniería. Entonces yo seguía trabajando profesionalmente y era profesora adjunta por regular en ingeniería, con dedicación simple. Pero en el 87 entré a trabajar en la Escuela Superior Latinoamericana de Informática, dejé el trabajo profesional y me fui como instructora, que era una especie de jefa de trabajos prácticos, a la Escuela Superior Latinoamericana de Informática, que no sé si sabes lo que es, pero era una especie de balseiro de la informática, o sea, un lugar para que estudiantes becados de todo el país y también de Latinoamérica terminaran una licenciatura todas con beca, o sea, que fueran estudiantes con dedicación exclusiva. ¿Eh? ¿Dónde estaba ubicada? En el Parque Pereira Iraola. Ah, leí al respecto, sí. Sí, leí algo mientras estaba escribiendo sobre algunas pioneras. Y, y Rebeca Guber era o sea, el de la idea fue Manuel Sadowski, que era secretario de Ciencia y Técnica de la Nación en ese momento, y Rebeca era la gerente o directora, no era director no era porque había una dirección académica, pero ella era una especie de administradora general, o sea, yo conocí a esa gente a Rebeca la conocí bastante bien en ese momento, cuando ella era cuando ella era la organizadora general de la SLAI. Ujú. Bien, bien. A ver acá. Y Eh, eso duró poco, ¿no? En el 90 se terminó, porque se terminaron los fondos, mm, justo en medio de la hiperinflación se licuaron los fondos, así que se terminó cerrando, y yo ahí me fui exactas. Estuve en exactas, ah, estuve en exactas, y en el 2000 estuve en exactas, coordiné los cambios de planes de estudio de la carrera en el año 90, que es el plan 93, que es el que está vigente todavía, creo que lo están cambiando ahora, y también trabajé en la FAMAF, en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de Córdoba, ayudándolos a crear la carrera de computación. Y en el 2000, a fin del 2001, principio del 2002, o sea, el primer cuatrimestre del 2002, ya me radiqué en FIUBA. Y estoy en FIUBA desde entonces. Me jubilé de FIUBA por correo porque en medio de la pandemia me llegó un SMS que decía que me había jubilado. Este, y sigo siendo igual secretaria de Planificación Académica de FIUBA en este momento. Esa es un poco la trayectoria.
A la hora de lo que es el trabajo y también en cuanto a cuando estudiaste, ¿sentiste alguna traba, alguna molestia por ser mujer? ¿Sentiste alguna discriminación? En ¿Alguna... particular sí, en particular en la industria privada tuve varias situaciones muy molestas. Este, la más paradigmática fue una en la cual no, bueno, la primera fue cuando digamos, me miraban muy mal porque tenía licencia por maternidad en la industria privada, ¿y cuándo volvés? Y qué sé yo, que los miraba y le dije, mira, a mí esta licencia me la paga el ANSES y no vos, y me corresponde, pero además ni siquiera la estás pagando, este, y, y después, que fue un lugar del cual me fui, este, no me negaron el ascenso, había un ascenso que tenía que ir naturalmente para mí, porque, digamos, por diversas razones, porque era la más capacitada para ascender, por lo que fuera, y me dijeron, bueno, vos sos la más capacitada para ascender, pero el tuyo es un segundo sueldo en la familia, y en cambio está fulanito que necesita esta plata porque es el único sueldo de su familia, y entonces este, vamos a, o sea, vamos a hacer una justicia redistributiva. este, Claro, ahí, ¿no? Hay justicia redistributiva sí, sí, exactamente, cuando la exactamente. humanidad está en Este, peligro. sí, eso me pasó en el mismo lugar donde me preguntaban por qué me tomaba. Y la explicación siempre era, bueno, porque vos una jefatura no la podés asumir porque en última instancia tenés 3 hijas y siempre este, vas a, mm, si te tenés que quedar de noche, nunca me preguntaron si me podía quedar, seguramente sí, podía quedar de noche o no, era mi problema, pero vos tenés 3 hijas y aparte no necesitas la plata, así que no vas a ser jefa. Sí, me pasó. Por favor. Yo me agarro la cara, pero no me sorprende en lo más mínimo. No, no, no. Así que, en cambio en la universidad nunca me pasó algo así. O sea, pero yo siempre digo que en la universidad no pasan esas cosas porque igual son trabajos mal pagos y poco deseados por los varones. Y así en lo que es, digamos, de tu formación docente, también, digamos, ¿recibiste algún comentario de alumnos por ser la profesora que estaba dando algo que capaz que no tenías que dar? No, 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 para nada. O sea, mis estudiantes, este, yo siempre me sentí muy cómoda con los estudiantes y creo que los estudiantes conmigo también, este, nunca me vieron como un bicho fuera de lugar, ni mucho menos. O sea, y bueno, y un comentario que sí recibí varias veces de alguna gente, no de mucha gente, pero sí de algún empresario alguna vez, es que yo estaba dando cosas que no había que darle a las chicas, porque era, bueno, las chicas no saben de algoritmos, ya sabés que las chicas no saben de algoritmos. Entonces, si querés tener más estudiantes mujeres, deberías dar menos algoritmos y más cosas blandas, que son las que las mujeres están más aptas. Y yo le digo, ¿vos sabés con quién estás hablando? ¿Me estás tomando el pelo? Digo, además te voy a hacer la lista de las mejores algoritmistas de la Argentina que pasaron por la facultad, si querés saberlo. Me dice, bueno, tus alumnas, qué sé yo, bah, son unas poquitas, pero no es lo mismo. Si querés tener realmente un público femenino, tenés que cambiar el enfoque de cómo enseñar las cosas. Bueno,
ya, Siempre en base a prejuicios, ¿viste? sí, Encima que para elegir la carrera es muy difícil que no te hagan un comentario tirándote abajo, digamos, de si querés ser ingeniera, si querés estudiar matemáticas, si querés estudiar física, todo lo que tenga que ver con las ciencias exactas. Encima de eso, después entras a la facultad, si sobrevivís a la facultad, vas al ambiente privado y tenés que sobrevivir al ambiente privado a los comentarios que te digan acerca de si sabes programar, si no sabes programar, si tenés más soft skill que soft tech. eh, sí, 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 sí. es- ¿Dónde estudiaste, Mariana? yo estudié en la UTN de Avellaneda, Sí, empecé con la tecnicatura y sí, porque pensaba que no iba a ejercer programación, me fue gustando y después, viste que la UTN no tiene una licenciatura en informática, así sí. que cuando llegué al tercer año de la tecnicatura tenían un convenio con una universidad de Mar del Plata para estudiar otros 2 años más y rendir unos coloquios para tener el título de grado y terminé haciendo eso. Eh, ¿En qué era? ¿En FASTA o en KS Mar del Plata? ¿Cuál? No, No. una universidad privada que se llama Universidad Atlántida Argentina. Ah, sí, 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 Pero sí. bueno, digamos, fue de aparte justamente por eso, porque pensaba que o no me iba a dar la cabeza o no iba a poder hacerlo. Y Sí, después claro, una picardía. Hoy si lo pienso, digo, bueno, quizás yo hubiese ido a Exactas o a La Plata, porque en ese momento vivía en Berazategui. eh, claro. y, y nada, eso es una pena y una lástima porque estás todo el tiempo luchando con el pájaro loco que te dice que no puedes hacer No, algo. que esas cosas no son para chicas, que no te va a ir bien, que no sabes programar, que programar es de varones. Sí, Este, sí. A nosotros en mi época no nos decían que programar era de varones, y yo creo que eso tenía que ver con que antes programar no te pagaban mucha plata. Es lo que yo digo. Cuando yo estudié programación éramos los pobres, y de varones era ser gerente. Este, gerente es de varones. Cuan- entonces en tú cambio, más compañeras, digamos, en la carrera de matemáticas tenías más compañeras o se veían también pocas mujeres. no, no, tenía compañeras, no éramos muchos en total, digo, pero tenía compañeras, sí, 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 tenía varias. No sé si no éramos mitad y mitad, por ahí, ponele. Bueno, un buen número, sí, Sí, sí. sí, 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 sí. No eran carreras de varones. Igual no sé si por ahí igual estaban los varones distinguidos en una de esas, este, Bien ingeniero. seguramente, pero ¿Tuviste así, digamos, un modelo, una modelo que digas, me inspiró, digamos, a seguir formándome en programación, alguien que hayas admirado sí, mucho? no, sí, Norma Lichtmar. Ah, sí, Norma Lichtmar, vos oíste hablar de Norma, sí. sí. Norma Lichtmar, cuando entré a la SLAI, Norma Lichtmar vino a ver si lo tengo acá, vino con este libro, A ver, ¿qué es? el libro, ¿lo Abstract ves? Specification in Program Development. Ok. De Lisco Biguta, me dijo, mira, este acaba de salir este año, es un libro maravilloso que habla es un libro precioso, si lo conseguís este, había salido en el 86, creo, sí, salió en el 86, y, y fue un poco el modelo de muchas cosas sobre las que yo luego enseñé a lo largo de toda mi carrera a partir de ese momento, y Norma fue realmente un modelo para seguir y que me fue guiando sobre cosas para estudiar y qué sé yo.
Este, ella estaba en Pisa ya en ese momento. Cierto, sí, sí, sí. Ella Ella se fue se había ido en el 66 a se Pisa. exilió, ¿no? ¿Eh? Se tuvo que exiliar. Ella sí, ella se fue en el 66, este, se exilió porque se había quedado sin trabajo por cuestiones políticas en el 66 y se fue a trabajar a Italia y se murió en Italia. Mm, Este, sí. Y en el 86 ella vino, en el 80, a fines del 86, principio del 87, ella vino como asesora para estar, estaba apoyando el lanzamiento del SLAI desde su creación. ok, bien, bien, bien. ¿Y cuál dirías que es, si tuvieras que elegir un recuerdo de la profesión, digamos? Algo así que te haya marcado mucho, que te haya gustado mucho. Mira, sí, una cosa que a mí, una cosa que siempre, yo en algún momento tuve muchísimo trabajo y que me marcó todo el tiempo. Yo era la persona a la que llamaban cuando había que atacar un problema en un lenguaje nuevo, por ejemplo. O sea, un lenguaje nuevo, nuevo para la institución donde, o sea, ponele, no sé, eh, mm, yo trabajé en la única instalación o la primera instalación de la Argentina donde se trabajó con el lenguaje MAMPS, MUMPS, MAMPS como paperas, que era Ujú, un lenguaje que lo crearon en el, en el, en el, en el MIT. Y bueno, bueno, mira, tenemos este lenguaje y queremos hacer un sistema de historias clínicas en este lenguaje, y vos sos capaz de agarrar esto y meterte. Entonces, yo decidí que una cosa importantísima era, y lo trabajé durante muchos años, después en la carrera, como electivas, es una cosa importantísima, es ser capaz de agarrar un lenguaje desconocido, destriparlo y metérselo al hombro. O sea, entender el lenguaje, entender su sintaxis, entender su semántica, pero también entender su pragmática. O sea, ¿para qué sirve o para qué no sirve un lenguaje? Y durante unos cuantos años di una materia, teoría de lenguajes, para, para ingeniería informática, que también se llamó o se llama teoría de la programación para la licenciatura. ¿Qué es eso? O sea, es agarrar un lenguaje, o sea, es primero entender qué significa un lenguaje de programación, qué significa que un lenguaje de programación soporte tales o cuales cosas. Digo, porque la expresividad de los lenguajes de programación es la misma para todos, pero es más fácil programar, qué sé yo, hay un ejemplo, ¿no? Es más fácil programar backtracking en Prolog que programar backtracking en C. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir eso? Entonces yo primero daba la anatomía de un lenguaje de programación, y cuando terminamos con la anatomía, decimos, agarro y empiezo a repartirle lenguajes a todo el mundo. Cada uno agarra un lenguaje en lo posible desconocido y lo tiene que estudiar, y a continuación tiene que exponerlo y explicar esas cosas, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Para qué no sirve? Yo creo que eso es muy, muy útil, y alguna vez hice una pequeña encuesta, pequeña porque en realidad me contestó poca gente. Siempre pasa eso cuando uno hace una encuesta ujú. retrospectiva de, a ver, vos que cursaste conmigo hace 5 años, ¿qué podés decirme de cuánto te influyó o no en la carrera? Contestó poca gente, pero fueron lindas respuestas, del estilo, mirá, la verdad es que me sirvió para mi desarrollo en full stack, me vino bárbaro entender eso de que hay distintos lenguajes y distintos paradigmas, y de que cada uno tiene una utilidad o no, y que uno no tiene que casarse con los lenguajes, que hay lenguajes
que son maravillosos para algo y una porquería para alguna otra cosa. Eso me pareció una cosa que me marcó mucho. Y la otra cosa que me marcó mucho fue cuando decidí que que no podíamos seguir. Yo daba una electiva, Teoría de Algoritmos 1 en la facultad, y los chicos venían con una muy deficiente formación en complejidad de algoritmos y en estructuras de datos y eso de las materias básicas. Y decidí hacer toda una movida para cambiar los contenidos de algoritmos 1 y 2 en el primer año y que la gente realmente tuviera una formación integral, básica, muy sólida. Y fue muy interesante el apoyo que tuve de los estudiantes para eso. Este, de los, hubo un montón de estudiantes voluntarios que se ofrecieron para ayudarme y salió una experiencia excelente. Y bueno, fue una muy linda experiencia en ese sentido. Y en cuanto a las chicas, creo haber ayudado a las chicas a que se sintieran bien en primer año, por lo menos. Acá tengo anotadas dos preguntas que le pregunté a las chicas de las de sistemas que querían preguntarte. Una tiene que ver con cuánta representación de no varones cis hay hoy en la toma de decisiones de FIUBA. ¿Tenés alguna respuesta acerca de eso? Si se sabe, más o menos. A ver, las direcciones de departamentos son fundamentalmente masculinas, Ujú, pero las secretarías son relativamente, o sea, la representación en las secretarías es relativamente equitativa, digamos. O sea, la gestión, bueno, es un poco más hay más hombres que mujeres en el gabinete, pero hay una cierta equidad de género, ujú. pero no en los departamentos. O sea, lo que pasa es que los departamentos de alguna manera representan este, las matrículas de los departamentos, ¿no es cierto? Las matrículas y los cargos docentes, porque si en un departamento, si casi no tenés chicas que se gradúen en ingeniería mecánica, tampoco vas a tener gente, profesoras de ingeniería mecánica y tampoco vas a tener departamento con dirección de gente que no sean varones cis en ingeniería mecánica. Digo, es un poco ese tema, ¿no es cierto? En última instancia. Sí que es muy desbalanceado y muy desigual en las direcciones de departamento y mucho menos desigual en, en la gestión, en las secretarías. Bien, bien. Y la otra pregunta que me dijeron que te pregunte es que es muy interesante los diseños curriculares que hiciste, por ejemplo, el diseño de la carrera de exactas versus el diseño de la ingeniería de la UNDAV. ¿Cómo los pensaste? Mira, los pensé a partir eh, sobre todo a partir de contenidos básicos. O sea, me interesó mucho el tema de los contenidos básicos, ¿no? ¿Qué es lo que, o sea, hacer una base muy sólida y agregarle a esa base sólida, digamos, que, que las, que las novedades tecnológicas pudieran ir variando. O sea, tener una. Hay algo que en exactas no sé si se va a poder replicar lo que pasó en exactas en el 93, porque en ese momento
había menos normatización en cuanto a contenidos y entonces había menos detalle de palabras que tenían que aparecer en un plan de estudios y uno podía hablar más en términos de objetivos. Ahora es más detallado, así que habrá que cambiar un poco las cosas. Pero en ese momento, o sea, pero en UNDAP ya pasó, ya estaba así, ya estaba normatizado y sin embargo lo pudimos hacer. O sea, lo más importante es pensar en contenidos sólidos desde primer año, o sea, no pensar que uno en primer año, bueno, vamos a hacer unas cositas que sean más o menos y que sean más o menos. Yo siempre siento que hay una sensación de que hay que darles, primero se empieza por la lógica y después se empieza, no, mentira, primero se empieza por, por cosas atractivas, de buena programación o lo que sea, las cuales les vamos poniendo los requisitos de lógica o de lo que sea, los vamos como ordenando a través de un eje ordenador que tiene que ver con actividades prácticas de la carrera en algún sentido. Ya, esas actividades prácticas de las carreras no pueden ser cualquier cosa, tienen que ser muy sólidas, tienen que tener un basamento en cuestiones, no decir, bueno, vamos a jugar con, ¿qué lenguaje les vamos a enseñar? No me importa. Primero hablemos de qué cosas les quiero enseñar. Después les vamos a poner un lenguaje, y si el lenguaje cambia, porque la tecnología cambia, lo vamos a cambiar sin ningún problema. Claro. Nos vamos a independizar de eso. Entonces, con eso, creo que alrededor de ese eje fue que pudimos trabajar en ese sentido, tanto en exactas como en UNDAP también, en la organización de los contenidos, digamos. Bueno, para terminar, te hago una última pregunta yo, que también Dale. se la hice a Silvia. Em, ¿Qué cosa no te pregunté que te hubiese gustado que te pregunte? Ah, no sé. ¿Te parece Me dejaste que hablar tanto. fue bastante completo? Decime, ¿qué cosas no te dije que te hubiera gustado que te dijera? A ver. Eh, Creo que no, me mencionaste, ¿no? Que tenés 3 hijas y me mencionaste algunas cosas con respecto a que te dijeron, digamos, de la licencia y demás, pero eh, ¿qué otras cosas, digamos, te perjudicaron o señalaron, digamos, a la hora de poder llevar, digamos, esos proyectos, ¿no? Lo que no pasa a muchas mujeres, eh, las que son madres, la carrera y querer también formar una familia. eh, Eso te lo señalaron en el trabajo, te trajo problemas. No, no, eso no. No. Me trajo problemas en los sentidos que te decías antes, ¿Mm? ¿no? Este, no, nadie me señaló, ¿qué estás haciendo acá? ¿Por qué no te vas a tu casa? No, esa Claro. parte nunca nadie me lo dijo. Me Ujú. señalaron, por suerte, lo único que faltaba. Claro, no, pero sé de Pero pasa, qué te ha pasado. sí. Entonces es como, bueno, nada, o sea, ya sos madre, ¿qué tenés que hacer acá? Y bueno, No, eso no me pasó nunca. No, era más bien, ah, claro, pero ahora las querés más a tus hijas que a mí, que más o menos. No, no. bueno, por mi lado, yo nada, no tengo más que agradecerte por tu tiempo. La verdad que la pasé muy bien, me encantó las historias que nos contaste, que vamos a compartir. Y no sé si querés Bien. decir alguna cosa más, Bueno, no, ¿no? nada más. Bueno, No, muchas gracias, no, Mariana. bueno, gracias Rosita a vos. Así que nada, Chao. nos estamos viendo. Beso. Chao. Chao. Chao.